Como pudimos ver en el rating de Rotten Tomatoes, la película ha sido criticada por algunos reseñadores, quienes alegan que la película entonces presenta violencia gratuita y que parece como glorificar a la misma. En mi caso, yo entiendo por qué Ciudad de Dios es popular. Hay mucha actividad, principalmente en forma de personas que reciben disparos, el conteo de cadáveres es ridículamente alto, la violencia incesante se enfatiza con cámara lenta y primeros planos. Entonces, un aspecto importante de la forma en que se filma la película y una característica por la que ha recibido muchas críticas también es el desapego, la forma en que el espectador se siente hacia los actos de violencia y los personajes que representan. Esto ha sido interpretado como una metáfora de cómo se siente la sociedad de Río de Janeiro hacia las favelas, sin emociones, indiferente y separada. Digamos que para ellos lo que pasa dentro de la favela es asunto de ellos y no afecta a los que viven fuera. La mayoría de los personajes no muestran emociones. Así cuando son asesinados se convierten como en un número más del gran conteo de muertos de la película. Los personajes se filman desde la distancia, por lo general, y la falta de primeros planos faciales imbuye al espectador con esta sensación de desapego emocional. La única excepción a esto es la representación, nuevamente volvemos al este personaje Joe Bene, quien decide que quiere una vida fuera del crimen y la favela. Su muerte también es primordial al describir la dificultad de tratar de ser un buen personaje dentro de ese mundo o tratar de dejar la vida a la favela. La violencia en Ciudad de Dios es extrema e impactante, aunque prácticamente no hay sangre, como mencioné anteriormente. Parte de la razón tiene que ver con la edad de los asesinos y sus víctimas. Es aquí donde empiezo a tener problemas yo. Muchos pandilleros son niños y estos son niños que matan y son asesinados con la misma crueldad que los adultos. La muerte no respeta la edad en la ciudad de Dios. Esto hace que la película sea impactante, pero no conmovedora, al menos no en proporción a su tema. La violencia desordenada, especialmente de niños contra otros niños, pero también una escena de violación particularmente espantosa, es casi casual. El mismo Buscapé, como narrador de la historia, habla constantemente en un tono simplista, no sé si tú te diste cuenta, Joe, que agrega como una ironía no deseada a una historia que debería conmover hasta las lágrimas, incluso a los de corazón más frío. Y ahí viene ese toque de comedia que decías tú. El problema, sin embargo, es que esta violencia se representa como algo cool, incluso como comedia. Por ejemplo, cuando la esposa de Paraíba, el soplón, quiere ponerle picante a su vida amorosa con un plátano caliente y un amante. Siguiendo el consejo de una vecina, ¿no? Que ahí lavando ropa le dijo. Entonces, ¿qué hace Paraíba? Responde asesinándola con una pala y enterrándola en su casa. Claramente, Joey, a lo mejor tú concuerdas conmigo, esto es presentado de forma bastante ligera y hasta graciosa, con un tono casi de comedia. Pero cuando le disparan a Cabeleira en la calle poco después, se pretende que sea esta gran tragedia, ¿cierto? Por cómo se presenta la escena, ¿cierto? Incluyendo a su novia llorando y la toma aérea obligatoria, ¿cierto? Con música de fondo funesta. Entonces, personalmente, mis simpatías están con la esposa en lugar del matón. Pero en cualquier caso, la violencia se proporciona como un medio para mantener la película activa, interesante. Entonces, Joe, te pregunto, ¿qué opinas, digamos, de las acusaciones que han hecho algunos críticos de cine de que la película, aunque está fantásticamente bien hecha desde el punto de vista técnico, envía un mensaje negativo al representar la violencia de forma gratuita y glorificada? ¿Crees que la conclusión aquí debe ser que la violencia en esta cinta es gratuita y está mal utilizada, como dicen algunos? ¿Se te vienen a la mente algunas otras cintas que similarmente han sido acusadas de mostrar la violencia de forma glorificada, pero que lo hicieron, pues era absolutamente necesario para el desarrollo de la trama y poder contar la historia como tenía que ser contada? Bueno, primero que todo estoy de acuerdo contigo, pues que yo también estoy en el lado de la mujer de Paraíba. Pues pienso que la parte graciosa es antes digamos, del asesinato, ¿no? Cuando pasa el asesinato no tiene nada de gracioso para mí. Pues le mete un palazo, ni siquiera lo muestran en pantalla y después lo muestran a él, digamos, como cavando, digamos, o sea, ¿no? La Sí, pero tumba de ella, sí, eso no es nada gracioso. O sea, eso, ¿cómo el yo? pre cuando lo encuentran, ¿no? Que te ponen en primer plano, pues el plátano ahí, ya tú sabes qué es lo que estaban hablando, ¿no? Y que los encuentran. Pero, pero yo, ¿qué vimos justo después? O sea, vamos a Mareco, digamos, entonces pidiéndole, digamos, a Buscapé Los que le pantalones. diera los pantalones. Todo eso es gracioso, ¿sí? Y mientras tanto la habían asesinado. ¿Sí me va a entender? Entonces, o sea, todo eso fue como muy light y luego el drama, digamos, entonces, ¿no? De Cabeleira, murió Cabeleira, ¿cierto? Eso. Sí, eso es cierto. Ok. Pero bueno, o sea, no sé, cuando escucho esta palabra glorificada, o sea, yo pienso que
confunden, o sea, utilizan esa palabra, o sea, yo pienso que las películas no glorifican la violencia. La película, por ejemplo, estas películas como esta, te quieren simplemente mostrar visualmente una realidad que se vive en un lugar X. O sea, para mí la violencia pues, que pasa en esta película no la veo como glorificación de violencia, lo veo como una muestra real de algo que pasa en el mundo en que vivimos. O sea, que tú no lo quieras ver o que, o sea, como decía yo la pasada, pues la ignorancia es una dicha. O sea, que tú ignores que esas cosas pasen y tú sigas con tu vida tan contento, no quiere decir que pues una película donde te puede mostrar cómo es la vida en esos lugares, que es así de violenta y que tú lo tomes como que eso es glorificación de violencia o que porque le ponen algo de un toque comídico es que estamos, no, o sea, glorificando la violencia. Eso no es así. O sea, simplemente que, pues que ese es el tono de la película. Pues hay personajes que, que, digamos, que son criminales y no son graciosos, y hay personajes que son criminales y tienen algo de gracia. O sea, ese pequeño es de eso que tiene unos diálogos y que las cosas que dice que son amenazas dan risa, Sí, porque es que es un completo chiflado, ¿no? Entonces, o sea, lo que salía de la boca eran chifladuras, total, o sea, pero en un personaje como ese, pienso que queda bien, aunque sea un poquito cómico. O sea, no lo veo mal. O sea, no pienso que la cinta lo utiliza mal en ningún momento. O sea, bueno, si te pudiéramos decir alguna película, pues que se hayan quejado del mismo tema de la glorificación de la violencia y todo ese tema, pues ya que hablamos de una que fue Cara Cortada, que, que, pues que igual prácticamente todas las películas que son muy violentas o de ultraviolencia, pues caen en este renglón que de glorificar ¿no? la violencia, que no hacen que las cosas atroces que hacen sean percibidas como negativas y eso, pues digamos, todas estas películas pues como la dijimos, Scarface, digamos, Pulp Fiction, que también le hicimos aquí, la Naranja Mecánica, películas como esa, y la naranja mecánica no solo eso, sino que la naranja mecánica termina que lo tienes que volver a convertir en un criminal. O sea, yo creo que esa más crítica que esa no puede tener. La que dijiste, Fred, Goodfellas también es otra. O sea, que son películas muy violentas, pero es que si tú no muestras la violencia como es en esos mundos, pienso que entonces estás haciendo un producto que no es verosímil. Y entonces hay que mostrar, o sea, no todo digamos, es color de rosa, o sea, o que quieres que te lo muestren como lo hacían en 1940, que de repente te mostraban nada más al tipo disparando y no salía más nada. Bueno, o sea, sí, no es el no. estilo de ahora. Bueno, Eh, y vuelvo y repito, o sea, aquí no es que ves sangre, sí me va a entender, o sea, sí, tampoco, o sea, ves cuerpos nada más. exactamente, sí, o sea, ver los cuerpos, digamos, muy buenos ejemplos lo que diste, yo traigo un par, o sea, pues uno de ellos es una que pensé que tú le ibas a mencionar, o sea, por lo menos acusada, digamos, de glorificar la violencia, porque tú has mencionado esta película muchas veces, bueno, ¿cuál es, digamos, la película que según tú más te ha visto de David Fincher? El club de la pelea. Esa ha sido, digamos, acusada de glorificar la violencia también, pero la trama es esa, ¿sí? ¿No? O sea, prácticamente a eso yo me refiero, es imposible. Ahora, mira o sea, a mí, y tú lo sabes, yo a mí no me molesta, digamos, la violencia en el cine, incluso, digamos, Pulp Fiction, digamos, ahí, o sea, yo me río, ¿cierto? Incluso en parte de la violencia no me molesta. Otra, American Psycho, psicópata americano. Ok. ¿Cierto? O sea, obviamente, o sea, tienes que mostrar, ¿cierto? O sea, ¿no? Qué tan desquiciado estaba el Desquiciado, tipo, claro. ¿verdad? O sea, pues si realmente, digamos, o sea, pues no quieres que la audiencia, pues no se interese en la historia, o sea, eso es obvio, eso es lógico. Entonces, esa parte, digamos, entonces, pues yo la entiendo perfectamente. En Ciudad de Dios, yo creo que la intención de los cineastas era, o sea, es desarrollar como una comprensión empática de los jóvenes delincuentes porque ellos se enorgullecen y buscan la fama al herir a sus enemigos. Mm, Entonces, los jóvenes están encantados cuando asesinan. La película incluso, o sea, nos ilustra su marco de referencia para que podamos comprender cómo viven, por qué toman las decisiones que toman y por qué atacan, digamos, entonces a sus víctimas. Entonces, este enfoque empático
está destinado a hacernos, o sea, hacer que nos encojamos, o sea, sí, ante el mundo acelerado, digamos, en que estos niños viven y que mueren. Entonces, digamos, fue claro que Meireles y Lond, que obviamente querían que viéramos las cosas digamos, que no podíamos ver, o que más probablemente, como dices tú y yo, no queríamos ver. Y como yo mencioné anteriormente, yo no soy de esas personas que se queja de la violencia en el cine, de hecho me gusta mucho, pero cuando está bien hecha y cumple el propósito de la trama, la narrativa o la historia. Esta película, digamos, obviamente lo hace bien, ¿cierto? Pienso, digamos, es oscuramente violenta, eso es lógico, y que toda la violencia real, o sea, se la gana, o sea, es earned, y que merece ser mostrada. El único punto donde realmente choqué con la película un poco fue, digamos, entonces la decisión de filmar gran parte de la violencia, especialmente la que va dirigida hacia los niños, ¿cierto? Y obviamente, pues la película en su conjunto, de un estilo pop. Entonces, había como sustancia en la violencia de la película, una aspereza que era como más suficiente por sí solo, más que suficiente, pero los cineastas, digamos, pienso como que le quitan un poco de valor a la violencia dirigida hacia los niños con su insistencia, digamos, como en sobrecargar un poco las escenas con estas tomas estilísticas que me encantan. Yo quiero aclarar y vuelvo y repito, considero que la película, vamos, entonces excelente y fascinante, pero el tema, vamos, entonces, o sea, con los niños, ¿sí vamos a entender? Entonces, vuelvo y digo, es como que te filmen, digamos, o sea, pues no, como un choque, digamos, de trenes, ¿cierto? Está excelentemente bien filmado, ¿cierto? Pero no es agradable verlo, ¿sí? Entonces, eso es lo que me pasa a mí con la escena, las de niños, ¿sí? Porque, digamos, entonces, o sea, pues no, el tema de los niños lo hemos hablado, digamos, en ocasiones anteriores, de que, o sea, de que los utilicen, digamos, como para manipular a la audiencia. En este caso, no lo hacen, Claro. ¿cierto? Pero, digamos, entonces también, o sea, hay un par de escenas digamos, que son bastante fuertes, pero, o sea, es mi parecer. Sin embargo, vuelvo y digo, la violencia en el cine me gusta, ¿cierto? O sea, si está bien hecha, como mencioné, la respeto, la admiro, ¿cierto? Pero en este caso, solamente por ese punto, es que, digamos, entonces me molesta un poco. Gracias por ver este video. Por favor, suscríbanse, apoyen el canal, denle like y compártanlo en sus redes sociales. Hasta luego.